Amigas, amigos, continuamos con el estudio hoy con el tema 13, que es continuación de el que vimos la vez pasada, las dictaduras personalistas, ¿verdad? Especialmente la de Maximiliano Martínez. Ahora dice las dictaduras de partidos y de militares. Estamos siempre en el ver histórico, en el número 27 al 30. La carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas dice así: esta dictadura, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, fue sustituida por las dictaduras de partidos y las dictaduras militares, que, una vez más, sirvieron y defendieron los intereses del gran capital, a pesar de la visible pauperización de las grandes mayorías de salvadoreños. Por ejemplo, 1. La reforma agraria fue detenida y obstaculizada una y otra vez por los poderosos del país, exigiendo la creación de leyes, si no es que la reforma constitucional, que evitara la continuidad de dicha reforma agraria. 2. Comenzó la represión y la persecución contra toda persona que pensara u opinara de manera distinta al poder establecido por el gobierno. Tercera característica de estas dictaduras de partidos y de militares: se priorizó la inversión en gastos militares, marginando en el rincón del olvido materias importantes y ya descuidadas desde la colonia, como hemos venido viendo, como la salud, la educación, la tenencia de las tierras, fuentes de trabajo, acceso a los servicios de agua, alimentación adecuada, etc. Es decir, 4, por los intereses de pequeñas élites, se fueron anteponiendo a los intereses del pueblo en general. Quinta característica de estas dictaduras: intelectuales de la altura del país, intelectuales de altura del país dieron recomendaciones bastante acertadas de cómo legislar en favor del bien común, pero lamentablemente su voz fue desoída. Alberto Masferrer, en su Minimum Vital, manifestó: la satisfacción, abrimos comillas, la satisfacción plena de nuestras necesidades primordiales es la base y la condición perenne de la vida y de la salud. Asegurarla para todos no puede ser el interés restringido de una casta, de una clase social, de un grupo de privilegiados, sino el interés supremo de la nación entera, puesto que ella extrae todas sus eficiencias de la salud, de la fuerza, del equilibrio, de la alegría y del valor de todos sus hijos. Ese es pensamiento de Alberto Masferrer. Importante recordarlo en esta carta pastoral. Interés supremo de la nación, lo califica Masferrer, y así debe ser. Legislar en favor de esos mínimos requisitos para un nivel mínimo de vida, que según este gran pensador eran 9. Veamos esos 9 requisitos mínimos. Por eso la obra él la llamó el Minimum Vital. Primero, trabajo higiénico, perenne, honesto, remunerado en justicia. 2. Alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable. 3. Habitación amplia, seca, soleada y aireada. 4. Agua buena y bastante. 5. Vestido limpio
correcto y buen abrigo. Sexto, asistencia médica y sanitaria. Séptimo, justicia pronta, fácil e igualmente accesible a todos. Octavo, educación primaria y complementaria eficaz, que forme personas cordiales, trabajadoras, expertos y jefes de la familia conscientes. Y noveno, descanso y recreo suficientes y adecuados para restaurar las fuerzas del cuerpo y del ánimo. ¿Verdad? Esta es, como decíamos, una cita de El Minimum Vital de Alberto Masferrer. Importante volver a leer esta obra de este gran pensador del siglo pasado. Continuamos con el numeral 30 de la carta pastoral. Elementos mínimos que no es fácil de entregarse a un pueblo si van de la mano la promulgación de leyes en pro del bien común y un sistema fiscal incorrupto. Su voz fue completamente ignorada, la voz de Alberto Masferrer. Y las leyes, así como los que las crearon y aplicaron, conculcaron los derechos del pueblo. El pueblo, una vez más, experimentó en carne propia la muerte prematura. En el caso de niños desnutridos sin atención médica, abandonados en la soledad de sus cantones, la enfermedad, la muerte por explotación laboral y la muerte por represión y torturas. Hasta aquí estas características, en general características lamentables de estos gobiernos de dictaduras de partidos y dictaduras de militares que tuvimos desde 1944, cuando cayó Martínez, ¿verdad?, hasta prácticamente los años de la guerra. Ya después, con los acuerdos de paz, pues han terminado las dictaduras. Esperamos que no empiece otra. Aquí hemos hecho entonces, de la mano del señor arzobispo, un análisis, un ver de esta situación de esta última época de nuestro país. Veamos a ver qué opinamos de este diagnóstico, de estas características que nos fue señalando aquí, desde la reforma agraria que fue abortada tantas veces, ¿verdad? Cómo está ahora la reforma agraria que finalmente se logró hacer, pero motivada más por cuestiones políticas en los años de la guerra. Comenzó la represión, la persecución, se priorizó los gastos militares, los intereses de pequeñas élites fueron antepuestos a los intereses del pueblo, etc. Entonces les invito a leer esta carta pastoral, los números 27 al 30, y a nivel personal o grupal o comunitario, hagámonos las preguntas para actualizarlo, para ver esa realidad desde nuestra época en este año 2021. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.